R.J. LeBron Conte ofrece la otra cara del cine. Seguramente no hay película de boxeo más famosa que Rocky. Y no olviden que la primera parte de esta saga obtuvo 3 Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, Rocky? Sí, lo entiendo. Pero lo más asombroso de todo es que el propio Sylvester Stallone recibió por esta película 2 nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Actor Principal y Mejor Guión Original. Ser nominado como guionista y actor es algo que hasta entonces solo habían logrado Orson Welles por Ciudadano Kane y Charles Chaplin por El Gran Dictador. Lo que significa que hubo un tiempo ya lejano en el que alguien pensó que el talento de Stallone como guionista y actor era comparable al de Chaplin y Welles. ¿Tú crees? Puede que no. Pero volvamos al boxeo para desvelar que el personaje de Rocky Balboa está inspirado en un boxeador de la vida real. ¿Le interesaría a usted enfrentarse a Apollo Creed para el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados? Recuerden que en la primera película de la saga, Rocky es un boxeador de segunda fila que casi logra vencer al campeón mundial de los pesos pesados. Y el propio Stallone reconoce que escribió el guión de este film inspirándose en el asombroso combate de boxeo que estamos viendo ahora. Se disputó el 24 de marzo del 75 y la estrella de la velada era el gran Muhammad Ali, al que vemos aquí con calzón blanco. Ali estaba en su mejor momento, pero aquella noche estuvo a punto de ser derrotado por el hombre del calzón rojo y azul, un boxeador de Nueva Jersey casi desconocido que hasta logró tumbar al mismísimo Ali durante unos segundos en el 9º asalto. ¡Véanlo! Nadie contaba con que Muhammad Ali besase la lona en aquel combate. De hecho, todas las apuestas decían que su desconocido contrincante no aguantaría más de un par de asaltos. Pero contra todo pronóstico, este púgil logró mantenerse en pie hasta el final de los 15 asaltos que duraba el combate, resistiendo un castigo casi sobrehumano. Acabó destrozado y con el rostro lleno de sangre, y al final fue derrotado por Muhammad Ali. Pero la insólita resistencia de este hombre le hizo ser para muchos el vencedor moral de aquella pelea. ¿Saben cómo se llamaba este boxeador? ¿Por qué no vas a verlo si se lo dices? Luego lo desvelaremos, pero antes sepan que el famoso Errol Flynn encarnó a uno de los púgiles más importantes de la historia en Gentleman Jim. Este histórico púgil era James Corbett, también conocido como Jim el Caballero, y muchos le consideran el verdadero inventor del boxeo moderno. ¿Por qué? Porque Jim Corbett fue el primer boxeador que estudiaba a fondo las debilidades de sus adversarios para diseñar estrategias de combate distintas para cada oponente. Corbett no era el más fuerte ni tampoco el más rápido, pero sin duda era el más listo, y fue también el primer campeón en usar guantes de boxeo, porque hasta entonces todos boxeaban con los puños desnudos. Mike. Braddock, ¿no es tu amigo? Otros grandes púgiles de la vida real llevados a la pantalla han sido James Braddock, interpretado por el famoso Russell Crowe en Cinderella Man, Rocky Graziano, al que dio vida Paul Newman en Marcado por el Odio, y por supuesto Jake LaMotta, también conocido como el Toro del Bronx y que en Toro Salvaje fue encarnado por Robert De Niro. Estoy harto de preocuparme por el peso, es como una obsesión, el peso. A estas alturas casi todo el mundo sabe que Robert De Niro engordó 30 kilos para encarnar al viejo Jake LaMotta en sus años de decadencia. Pero conviene recordar que antes de ganar peso, De Niro adelgazó 10 kilos con respecto a su peso habitual para tener este atlético aspecto en las escenas de Toro Salvaje en las que LaMotta todavía estaba en forma. Para conseguir este cuerpo de boxeador, De Niro entrenó más de 1000 asaltos con el auténtico LaMotta. Y lo que es más asombroso, el perfeccionista De Niro participó de incógnito en 3 combates auténticos, ocultando su identidad, y logró 2 victorias. Un gran combate, sí, señor. Pero todavía más perfeccionista fue Daniel Day-Lewis al preparar su papel de boxeador en The Boxer. Y es que Daniel estuvo practicando boxeo durante 3 años, nada menos, con un entrenador de la talla de Barry McGuigan, una auténtica leyenda del boxeo irlandés que fue campeón del mundo en la categoría de peso pluma.
Entrenándose a sus órdenes, Daniel Day-Lewis llegó a ser un púgil tan bueno que, en palabras de McGuigan, podría haberse enfrentado a los 10 mejores boxeadores del mundo de su categoría y ganarles a todos. ¿Cómo sabes todo eso? También sabemos que Liam Neeson fue un destacado boxeador amateur en la vida real antes de convertirse en actor. Y también fueron boxeadores antes que actores Jack Palance, Robert Ryan o Victor Malaglen, al que, por cierto, le tocó batirse a puñetazos con John Wayne en El hombre tranquilo. ¡Cuidado! Recordarán que esta pelea acababa en empate, pero en una pelea de verdad, y por muy duro que fuese John Wayne, habría ganado Victor Malaglen. Y es que Malaglen era un tiarrón de 1,91 m de estatura y unos 120 kilos de peso, que se formó como boxeador en el ejército británico y que luchó en su juventud en cuadriláteros de Australia, de Sudáfrica y de Canadá. Y fue en Canadá donde Malaglen tuvo el privilegio de participar en un combate verdaderamente histórico. ¿Ha venido a hablarme de eso? El 10 de marzo de 1909, el joven Victor Malaglen, ahí le vemos, se enfrentó en Vancouver con Jack Johnson, que tan solo 2 meses antes se había convertido en el primer campeón negro de los pesos pesados en toda la historia. Y esta fue la primera pelea de Johnson después de obtener el título, lo que hizo que fuese un combate con muchísimo morbo. Y es que todos los blancos racistas de América querían que Jack Johnson fuese derrotado por un blanco cuanto antes. No puedo decir que sea cierto y tampoco negarlo. La gente dice cosas. ¿Y de qué modo? No podemos decir más de aquel combate porque en realidad era un simple combate de exhibición sin ganadores ni perdedores. Pero al menos Victor Malaglen siempre pudo presumir de haber sido el primer boxeador al que se enfrentaba Jack Johnson como vigente campeón. Y ahora hablemos de un hombre que ganó más dinero como actor que como boxeador. El dinero lleva a la depreciación de los valores morales. Se salvan muy pocos. Por increíble que parezca, el ya fallecido Tony LeBlanc, visto en la saga de Torrente y figura mítica de la comedia española, fue campeón de Castilla de peso ligero antes de triunfar en el cine. Y encarnó precisamente a un entrenador de boxeo en El Tigre de Chamberí, taquillera comedia en la que el tigre del título era José Luis Ozores. Volviendo a Rocky, sepan que el boxeador que inspiró el personaje de Rocky Balboa y que logró derribar a Muhammad Ali fue Chuck Wepner. Con 37 años de edad en aquel momento, estaba a punto de retirarse. No había ganado ningún título en toda su carrera y las apuestas eran de 30-1 en su contra. Pero precisamente por eso, Wepner tiró de orgullo para demostrar a todos que no era tan malo. Y al final, Ali le derrotó por KO técnico cuando solo faltaban 19 segundos para que terminase el 15º y último asalto. Así que, de haber aguantado 19 segundos más, el ganador del combate habría sido decidido por los árbitros. Y en ese caso, ¿quién sabe lo que habría ocurrido? Ladies and gentlemen, the winner by a technical knockout in 2 minutes 41 seconds of the 15th round, and still World Heavyweight Champion, Muhammad Ali. A partir de este momento serás conocido como Muhammad Ali. En la película Ali vimos al famoso Will Smith encarnando al mítico Muhammad Ali. Y sin duda es un boxeador que merece una película biográfica, entre otras cosas porque en sus 61 combates como púgil profesional logró la excelente marca de 56 victorias, 37 de ellas por KO. Pero además de boxear, el mismísimo Ali grabó un disco como cantante, protagonizó un musical de Broadway y trabajó como actor en cine y televisión en más de una ocasión. A finales de los años 70 protagonizó el telefilm Freedom Road, sobre la lucha de los afroamericanos contra la esclavitud. Y en esa misma época le vimos haciendo de sí mismo en la telecomedia Arnold y en la película Yo el Mejor. Pero su intervención más divertida fue en una ceremonia de los Oscar en la que bromeó con Stallone acusándole de haber copiado su combate contra Chuck Wepner para escribir el guión de Rocky.
Otro púgil que saltó a las pantallas fue el italiano Primo Carnera, un gigante de 1,98 m de estatura, tan fuerte que en una ocasión mató a un boxeador en el ring. Pero además de boxear, fue campeón del mundo de lucha libre. Combatió en la Segunda Guerra Mundial en la resistencia italiana contra los nazis y rodó 16 películas como actor. La más famosa, El Príncipe Valiente, encarnando al malvado rey vikingo que vemos en el trono. Si no hablas, morirás en la cruz. La cruz es nuestra salvación, pero tú arderás en el infierno. El que pasó por un infierno en sus años mozos fue el antes mencionado Jake LaMotta, el boxeador en el que se inspira la película Toro Salvaje. Y es que con solo 16 años, LaMotta fue detenido por robo y acabó internado en un reformatorio. Fue la época más dura de su vida, pero fue también la época en la que descubrió el boxeo. Y como púgil se hizo famoso por su resistencia, porque en sus 110 combates solo fue noqueado una vez. Otro para mí y otro para la señorita. Enseguida. Cuando colgó los guantes, Jake LaMotta montó un club nocturno en Miami en el que solía interpretar monólogos cómicos. Y después se convirtió en actor en películas como El Buscavidas, en la que sirve copas a Paul Newman en un bar lleno precisamente de carteles de boxeo. En total, LaMotta intervino en 17 películas, aunque siempre de secundario. Sí. Le vimos, por ejemplo, enfrentándose a un policía zombie en la penosa película de miedo Maniac Cop. Ahí le vemos. Ponernos contra la raya para contarnos lo que le hicieron a esa chica. ¡No matado a nadie! ¡Tiene que creerme! ¡Fue un policía! Y más tarde, en New York City, LaMotta hizo de mafioso en un bar lleno de criminales. Así que, al menos en la ficción de las pantallas, LaMotta volvió al mundo de ladrones y delincuentes en el que se crió antes de que le mandaran al reformatorio. ¡Silencio, silencio! ¿Mike Tyson? La que viene es mi parte favorita. Mike Tyson, por su parte, fue el campeón del mundo más joven de la historia en la categoría de los pesos pesados, al alzarse con el título con solo 20 años y se hizo multimillonario. Pero después de pasar por la cárcel acusado de violación y de gastarse una fortuna en abogados, acabó arruinado. Por eso hoy en día sobrevive participando en combates de exhibición y en películas como Resacón en Las Vegas o Cocodrilo Dandy en Los Ángeles. Perdone, señor. ¿Qué hace? Estoy meditando, pequeña. ¿Qué es meditar? Meditar es ir a un lugar especial de mi mente donde no hay distracciones y recibo una gran fuente de energía. Pero hay destinos peores que el de Mike Tyson. El célebre Poli Díaz, por ejemplo, intervino en la primera entrega de Torrente, ¿eh? ¡Oh, Michelin! ¿Qué te pasa a ti? Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Tú eres Policarpo Díaz, el potro de Vallecas, el púgil más grande de toda Europa. 58 victorias por KO. Además, tú vas a ser campeón mundial. Te lo dice Torrente. Ahí va, si sabes de mi récord. Y encima es de la Leti. Tira, por favor, venga, Ana. La camisa al mano. Vamos, chavales, vámonos. Y poco después, el potro de Vallecas protagonizó su primera película, la pornográfica El Potro se desboca, en la que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Poli Díaz se entregó a fondo en el papel, poniendo toda la carne en el asador. De demostrarme que eres un campeón.